Buenas noches, este es Punto de Vista de fin de semana y hoy sábado estamos para dialogar, conversar y para que usted se informe sobre un tema importante, del cual no es la primera vez que lo tocamos. Hemos tenido diferentes especialistas, tanto del sector privado, de las ONGs, de salud, y hoy está con nosotros el director regional de salud, el doctor Rubén Brizuela Pouzán. ¿Por qué? Porque la semana pasada una conferencia de prensa de parte de la gerencia del Gobierno de Desarrollo Social para dar a conocer la estadística de la tuberculosis. Y si bien, decíamos, en varios programas suben algunos, ¿no? El problema de fondo no es eso, no es que solamente esté creciendo a nivel de números, sino que el bacilo está ya en el medio ambiente y que hay agentes manipulando este bacilo que es de riesgo en diferentes zonas. Pero a nosotros nos preocupa qué va a pasar con los pacientes multidrogos resistentes y con los extremadamente resistentes. Están abandonando, se dice, el tratamiento. La pregunta no es cuestionar por qué los abandonan, sino qué está fallando para que dejen. ¿Es la necesidad de trabajo? Bien, para no seguir hablando más, estamos con el doctor Brizuelas. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista, por fin lo tenemos. Hemos hecho varias, lo importante es que ya está con nosotros. La prensa ha tocado el tema, pero a nivel de números, y a veces preocupa cuando el problema y la realidad está y no se analiza de fondo, pero además se plantean soluciones. ¿Cuál es hoy, en este momento, la situación de la tuberculosis en Ica? Bueno, en primer lugar, el problema de la tuberculosis es un problema que quizá cada quien trata de enfocarlo de acuerdo a su momento que vive, como diría, a su espacio, a su tiempo. Pero la tuberculosis es un problema de todos. Es un problema que nos afecta, ¿no? Incluso a quienes estamos en estos momentos acá, porque dijiste una gran verdad. El bacilo está en todos los lugares. No respiramos y podemos respirar esos bacilos. Desgraciadamente, como digo, ha tenido que pasar mucha agua bajo el molino, como se dice, para poner las barbas en remojo y decir qué vamos a hacer, a dónde nos dirigimos. La tuberculosis es una enfermedad social y que muchas veces enfocamos solamente el sector salud, pero nos olvidamos que los principales grifos para tuberculosis son dos elementos fundamentales: una alimentación inadecuada y el modo de vida de la persona. ¿No? Vemos pues cómo Ica, a pesar de ser una zona agroexportadora por excelencia, los bolsones de pobreza que tenemos son inmensos, ¿no? Vayámonos solamente a la parte Tinguiña Alta, Santa Cruz por el peaje que conocemos con el barrio chino. Nueva Esperanza. Así es, Nueva Esperanza, Pueblo Fuerza Armada, en Santiago, sí, ¿no? ¿no? Mi sitio, ¿no? Sí. Entonces, como digo, es algo que nosotros nos olvidamos. Y muchas veces, no, cuando vemos el problema de tuberculosis, vemos solamente qué hace salud. Pero yo digo, ¿y los demás qué hacemos? Porque mi trabajo es detectar, tratar y prevenir. Pero la prevención implica algo más. Hay que dar los medios adecuados para que el poblador tenga acceso a los sistemas que le den seguridad, como alimentación, vivienda adecuada, que garanticen pues que esta enfermedad no va a avanzar más de lo que ya está en Ica. Usted ha dicho dos verdades y nos parece importante remarcar una de ellas, ¿no? Dentro del conjunto de cosas, que un director regional del Estado, en este caso Salud, diga abiertamente si pues crece la agroexportación, porque ¿qué nos ha dicho el gobierno de Alan García? El Perú avanza. Ica está privilegiada por el crecimiento económico. Lo que no nos explica es por qué, si ha crecido tanto el aporte al Producto Bruto Interno es importante, por qué tenemos cifras tan altas de tuberculosis, de desnutrición crónica infantil, que no viene de ahora sino de muchos años, y entonces agrava el problema social que usted ha resumido. Mira, no se trata de querer politizar el tema ni querer decir que el doctor Brizuela es un sabiondo. Pero yo lo veo con mi gente en Santiago. Yo llegué el 92 a Santiago. Tengo 19 años atendiendo. Ya prácticamente es tercera generación de pacientes que atiendo. Y yo lo veo. Cuando llegan a mi consulta, un fin de semana la gente, esa gente llega con 30 soles, con 40 soles para tratarse, ¿no? Y con esa medicina hay que darle el antibiótico, el antitusígeno, el antiinflamatorio, hay que darle todo.
¿no? Porque desgraciadamente es cierto, ¿no? El Perú avanza, Ica avanza, pero nuestras empresas avanzan, ¿por qué? Porque muchas veces la gente no tiene acceso a ciertas comodidades, a ciertos réditos económicos que debemos tener de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Y la tuberculosis es un foco importante. Y usted decía esta otra verdad que es prevención. Es prevención. Eso significa acción, responsabilidad, compromisos, pero compartidos. Si bien la población tiene una cuota de responsabilidad frente al hacinamiento y al pocos soles que recibe semanalmente por ser mano de obra de muchos agroexportadores, difícilmente tiene para equilibrar. ¿Qué debe pasar? Hablábamos en una entrevista radial con usted, pasa por formar un equipo de trabajo, una instancia, por no llamarle mesa. Hoy existen, y los hemos entrevistado en nuestro programa, Asociación de Personas Viviendo con TBC, en San Clemente, en Pisco, en Ica, que están siendo acompañadas por las casas de la salud y que están haciendo un excelente trabajo porque más allá de que se les discrimine a las personas y se les deje ver como que no están infectando a todo el mundo, es decir, como también hacemos ejercicio para que esta enfermedad no avance. Yo soy un crítico de mí mismo. Tenemos MINSA, tenemos de salud, asociaciones que colaboran, hermanas, en la misma Comisión de Derechos Humanos, Coremusa, Prisma, pero todos hemos ido cada quien por su lado. Y es tiempo ya de que nos sentemos y, como he dicho, aquí nadie más que nadie, porque todos tenemos como función luchar contra la tuberculosis. Mira, voy a decirte, por ejemplo, y yo siempre he dicho cosas concretas. Hoy estamos sábado, el día martes, que estuve en el gobierno regional, conversaba casualmente con el consejero Félix Medina, presidente de la Comisión de Salud. Yo hace tiempo ya hice un planteamiento cuando presenté mi plan de trabajo a los consejeros. Y decía, uno de los grandes problemas, si tú lo has hecho bien claro, son nuestros pacientes multidrogo y extradrogo resistentes, ¿no? Incluso solamente en la provincia de Ica a la fecha tenemos 39 pacientes MDR y 3 XDR, ¿no? Y registrados. Y nosotros todavía tenemos de estos pacientes, hay quienes trabajan, por ejemplo, en el centro, en una galería. Pero viene la pregunta, ¿cómo decirle yo, ven acá para tratarte si no tengo dónde hacerlo? Yo le decía, la Tinguilla nos ofrece un terreno, Nazca nos ofrece un terreno, pero de aquí a que construyamos, pasarán 2 años y habrán más. Así es, ¿no? O mientras viene nuestro centro de excelencia en el hospital regional. Se planteó una alternativa interesante. Así es. Alquilar un hotel. Alquilar 1 o 2 hoteles en la Tinguiña Parcona, ¿no? Darle una calidad de vida adecuada, ¿no? Y ahí sí vamos con todo. ¿Qué pasó? ¿No? Porque hablábamos con la doctora Rocío Campos de Salud y nos dijo, nos parece bien. Hablamos con Juliana Espino de Casa de la Salud y nos decía que ok, y la misma gerente de Desarrollo Social, la ingeniera Leslie Felices, nos decía, estamos evaluando esa posibilidad. Sí, casualmente, casualmente el día martes conversaba con la ingeniera Leslie Felices, ¿no? Y me decía, ¿y la plata? Y yo le decía, tenemos que poner a buscarla. Ella como gerente de desarrollo social tiene que un poco canalizar. El presidente regional, tenemos la entrevista grabada de hace un mes más o menos, en sus primeras declaraciones hechas a la prensa decía, existen 2 millones, y la pregunta nuestra, el equipo de Punto de Vista, fue textualmente, doctor, o al presidente regional, la tuberculosis está creciendo en Ica, tenemos MDR y XDR. ¿Cuál va a ser la inversión? Porque usted ha señalado infraestructura, riego, y él, en la entrevista, 2 millones. Claro. No, yo casualmente el día martes hablé con el presidente y él me expresó y me ha indicado, doctor, de una vez presidente, haga que imparte un pequeño proyectito, ni lo voy a hacer, ya han corrido algunos días desde el día martes y ya en la dirección estamos corriendo este pequeño proyecto, pues el presidente necesitamos tanto, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, este es un problema en el que todos tenemos, como decir, mano al hígado, de ser posible, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no. ¿Esto qué nos garantizaría? En un lapso de 8 o 10 meses, estas personas podemos reinsertarlas en la sociedad y ya prácticamente negativizadas. Y además, ¿no? Sobre todo, uno para que estén en mejor calidad de vida ellos, lógico, pero sobre todo el riesgo a que las estadísticas no suban más allá de las cifras por el problema social que está grabando. Pero yo te entiendo una cosa, y eso lo dije el 20 de abril en una sesión
extraordinaria del Consejo Regional cuando dije, ¿no? Cuando comience este trabajo, los índices van a subir. ¿Por qué? Porque yo o el que viniese tenía que hacerlo, alguien tenía que sincerar cifras y alguien tenía que sacar a los trabajadores de salud, a nuestro PPR, casa por casa y comenzar a buscar a aquellos pacientes que están desplazando a campo. Así es, no, incluso el número de sintomáticos respiratorios que estamos buscando, nuestra meta ha aumentado. ¿Aumento por qué? Porque estamos encontrando más casos, ¿no? Entonces digo, como digo, no, incluso el día de ayer que hemos tenido la presentación de los funcionarios para ver en nuestras metas, todo, hemos dicho claramente, ¿no? De que uno de los logros que tenemos, algo irónico, porque cuando me preguntan, ¿qué logro tiene usted? He aumentado el índice de pacientes con tuberculosis. Pero ¿no? son parte del proceso ahora. Así es. Nos preocupa el tema de quienes ya tienen la enfermedad. El hospital regional no está en condiciones adecuadas y están prácticamente en un lugar en el cual ellos también han reclamado. La canasta de alimentos que se les entrega, hubo una reunión esta semana o la semana pasada con la gerente de Desarrollo Social, Casas de la Salud y varios alcaldes, ¿no? Para ver qué se hacía, porque las personas iban y no se les estaba entregando y los gobiernos locales no estaban asignando el presupuesto que correspondía. Entonces, ahí hay un problema también. Lo que ha estado fallando también, y yo ayer hay que hacer un mea culpa, porque no todo es bueno en uno, ¿no? Ha estado fallando quizá el sistema de empadronamiento. No, estoy incluso, no he dado las órdenes que se convoque a los encargados de TV en los diversos establecimientos de salud a final de mejorar esta calidad de empadronamiento, ¿no? Y de repente también ya el jefe del PRON, el doctor Chávez, me ha pedido una entrevista, ¿no? Y uno de los temas que yo particularmente voy a tratarle es asimismo tratar de mejorar incluso estas raciones. Mire, yo recuerdo hace muchos años, me voy a remontar y disculpa que me remonte 22 años atrás, cuando trabajé en casa. Ese fue una experiencia muy importante que casualmente la recordé este domingo que hicimos una campaña en San Clemente, ¿no? En Pisco, ¿no? En esa época implementamos lo que se llama las canastas económicas. Y que creo, y una de mis metas es reactivar eso, porque nosotros en ICA tenemos mucha capacidad alimenticia, pero que pasa desapercibida entre nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, en esa época, ¿no? Comenzamos a aprovechar el cochayuyo. Claro, la alimentación adecuada, y no la comida chatarra. Así, si no la comida chatarra, ¿no? Recuerdo en esa época empleó la huevera de pescado, el cochayuyo, pero ¿no? Eso y muchos pasa también por repensar la cultura de hábitos saludables. Exactamente, o sea, exactamente. No hay hábitos saludables en la gente para poder alimentarnos. Ahora, doctor, volviendo al tema, una preocupación que surge es el abandono de los tratamientos por el tema de lo pesado que es un paciente MDR. No, pesado no, yo lo he vivido. Son 4, los pacientes, aparte de ser un tratamiento doloroso, ¿no? Y no solamente el MDR, el TB sensible, el primerito nomás, así es, ¿no? Toman isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Yo te lo digo solamente como médico legista. Cuando hemos tenido casos de meningitis, nos daban rifampicina, solo 5 días rifampicina. Y en 5 días, al tercer día, te juro, el estómago era un caldero. ¿Te imaginas tú los pacientes diariamente? Por eso, así es, ¿no? Por eso, una de las fallas, y nuestros equipos están a esos pacientes, hay que darle un sostén psicológico. Porque también muchas veces acompañar y ver la manera como ese medicamento vaya acompañado quizás de un antiácido o mejoras alimenticias. Vemos, me indican que tenemos un par de minutos y terminamos la entrevista. La parte humana, a veces hemos visto que el personal de salud es, o sea, por no señalar un término feo o un calificativo, pero no hay trato. Los miran como si fueran, o sea, tienen lepra y encima los gritan. Y eso el término correcto, está caminando, ¿no? El término correcto es insensible. Es la verdad. No, y no solamente con el paciente con TB, sino con muchos pacientes. Desgraciadamente uno de los grandes problemas es que las personas o los trabajadores se olvidan para qué estamos. Y estamos para servir. Yo de 10 quejas que llegan a mi despacho, 7 u 8
se solucione con un buenos días, con un buenas tardes o Bien. qué desea usted, nada más. ¿A qué acuerdo, para terminar, cuáles son las soluciones y las salidas a este problema? ¿A qué se compromete el director regional de salud, en punto de vista, para decir, ok, la tuberculosis no va a seguir avanzando? Nosotros en estos momentos con los equipos PPR, presupuesto por resultado, estamos en el operativo casa por casa y yo espero, ¿no?, de que a más tardar hacia el mes de octubre, noviembre, quizá lleguemos a un pico. No a un pico de tasa de incidencia, el cual después ya tendrá que comenzar a disminuir, definitivamente. Y en segundo lugar, lo más importante, estamos abocados, estoy abocado personalmente en esta lucha, no de plasmar en la realidad local, lograr ese albergue en el que podamos internar a nuestros pacientes, pero con una calidad de vida adecuada. Digamos que en 2 meses tendríamos un albergue, el hotel para hospitalizar. Por eso vuelvo a repetir, ¿no? Yo voy a mi proyectito y conseguir el dinero. Lo tercero, el Centro de Estudios Epidemiológicos en La Tinguiña. Está el expediente, está el presupuesto, falta el terreno, el alcalde de La Tinguiña está diciendo no, porque acá, ¿qué pasa? O sea, lo ve desde otro lado. Bueno, desgraciadamente hay veces que esto se toma desde el punto de vista político. Y nos olvidamos, vuelvo a repetir, como te decía, así es, ¿no? Por eso digo, nosotros la parte humana, donde yo trabajo ahorita, Charo, para terminar, antes que me digan basta, donde es la Direza Ica, cuando yo tenía 6 años, mi padre me llevaba ahí. Ese era el dispensario antituberculoso en Ica. En esa época me acuerdo mucho, la cifra de tuberculosis era 0.6, 0.7 por 100.000. Ahora estamos en 127, ¿no? Imagínate, por eso desgraciadamente no tenemos que volver a lo antiguo, porque yo pienso que lo antiguo, con la presencia quizás de estos albergues, nuestros pacientes se van a sentir confortados, se van a sentir seguros, pero sobre todo van a sentirse en un ambiente humano, ¿no? Donde, como tú dices, donde no se les va a tratar como a un leproso. Donde tengo que darle la calidad de vida digna que se merece. Nosotros estamos siguiendo a través del programa de Radio Diálogo Directo, le consta, lo hemos entrevistado, un programa de televisión, y no solamente usted, porque creemos que, como usted dijo al inicio, no es solo responsabilidad y exclusividad de salud. Hay otros entes y los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad, pero también la sociedad civil. No, también, no fíjate, solamente para el presidente, por ejemplo, no, yo ahora último he tenido oportunidad de hablar con el director del Seguro Social. No, ¿por qué? Porque muchas veces salud, como muchos establecimientos, no reportan estos casos. Y lo que es irónico, ¿no? Cuando un trabajador de salud se ve con tuberculosis, se va al regional. Y el del regional se ve salud porque por el temor que tienen que la gente se entere. Hay profesionales también. Hay profesionales. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Rubén Brizuela hablando exclusivamente sobre el tema de la tuberculosis. Nos han quedado otros temas. Será en otro momento, nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista. Muchas gracias.